La caída del IPC del mes de julio, la bajada del precio de la luz. Maitane. Es uno de los grupos principales en los que hay que fijarse, Silvia, esa bajada en la electricidad, porque ha descendido más incluso que en julio de 2023 y eso lo notamos los usuarios en los bolsillos. Estábamos hablando también del IPC, de ese 2,8% en julio de 2024 y de la bajada, el descenso de los alimentos en grupos, por ejemplo, también como son el aceite de oliva que ha descendido y productos como la fruta y la verdura. Un IPC del 2,8% que se debe, como decías, a ese descenso del 2,2% en los productos energéticos. Decíamos, Santiago, que era clave esa bajada del precio de la luz porque impacta directamente en el precio de otros productos que entran dentro del IPC. Sí, es un producto totalmente transversal. La electricidad, la luz, afecta al precio de todo, prácticamente, porque todo se produce en el ámbito industrial o en el ámbito de los servicios empleando luz. También a veces otros combustibles, pero no es lo normal, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia de intentar siempre tener una electricidad barata, yo creo que es la correcta. No olvidemos que España está tendiendo para los próximos años a tener una electricidad más barata por la composición de las fuentes energéticas, sobre todo las renovables. Hemos hecho una gran apuesta y eso se está también empezando a notar porque la composición de toda la electricidad que se produce cada vez más pesa las renovables, que son más baratas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto clave para mantener la inflación a raya y hay que seguir por esa senda, porque afecta, repito, a toda la economía al ser pues, transversal. Es decir, la electricidad la utilizamos todo y para todos. Jorge Morales de Labra, experto en energía. Muy buenos días. Buenos días, Silvia. A ver, en el IPC de julio es cierto que baja el precio de la luz, pero estos últimos días ha habido un repunte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, nuevamente me llamáis para dar malas noticias, ¿eh? Ya sabes, eso es lo que soléis hacer cuando mira, es que, en fin, estáis dando una noticia, la verdad, muy buena, ¿no? Efectivamente, la energía, que ya sabemos que es el disparador, lo que hizo que se disparara el IPC por allá por mediados de 2021, finales de 2021 y principios de 2022, con la invasión de Ucrania, pues efectivamente, como estabais comentando, luego se trasladó al resto de la economía y vimos inflaciones por encima del 10%, ¿no? Bueno, esa misma energía ahora está volviendo a niveles mucho más razonables. Efectivamente, en abril tuvimos el precio mínimo histórico del mercado mayorista en España, 13 euros megavatio hora, normal es tener entre 40 y 50, por tanto, precio muy barato. El año pasado estábamos en torno a 90, o sea, no son los precios de 700 que vimos en plena invasión, al principio de la invasión, pero era caro, era un precio del orden de 90, como digo, y claro, lo que hemos visto ahora en el verano es que algo había subido, en torno a 60, pero todavía seguíamos por debajo de esos niveles de 90 del año pasado y por tanto, efectivamente, la electricidad ha contribuido hasta ahora, y aquí es donde empiezan las malas noticias, a rebajar la inflación. Lo malo es que efectivamente hay muchas tensiones geopolíticas de todos conocidas, en la tensión en Oriente Medio, en prácticamente ya una guerra abierta entre Irán e Israel, y en segundo lugar los movimientos que hay cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, que lo que han llevado es a que la última estación de bombeo de gas que alimenta a Europa, la única que queda ya, pues esté ahora mismo en riesgo porque hay bombardeos allí mismo, en la zona donde está la estación de regasificación, ¿no? Y esto lo que ha llevado es a que se dispare el precio del gas natural en la última semana, ¿eh? Estábamos en niveles de 30 euros, que ya eran niveles muy normales, y de repente se ha ido a 40. Y claro, eso directamente impacta en el precio de la luz. Así que sí, tenemos ahora, ya ha pasado la ola de calor, niveles de precio de electricidad del orden de 100 euros megavatio hora. Como he dicho antes, el año pasado estábamos en 90. Cuando terminemos agosto, si seguimos en estos niveles de 100, lo que va a ocurrir es que en la inflación, la electricidad, en lugar de contribuir a rebajar la inflación como hasta ahora, lo que va a contribuir es a incrementar la inflación a partir del mes de agosto. Tú sabes que te voy a preguntar por el aire acondicionado, ¿no? Porque hay muchos espectadores que se están preguntando si hay que volver a vigilar los tramos para poder poner el aire acondicionado, si lo podemos poner tranquilamente más o menos durante todo el día. ¿Cuándo ponemos el aire acondicionado sin que se nos resienta el bolsillo? Bien. Me alegra de la pregunta porque esta sí te puedo responder favorablemente, Silvia. Mira, efectivamente, si tienes una tarifa a precio variable, que esto es lo esencial,
Porque si tienes una tarifa a precio fijo te da igual, ¿eh? No te rompas la cabeza con qué hora tienes que poner el aire acondicionado porque te va a dar igual, vas a pagar siempre más. Yo siempre recomiendo, ya lo sabes, la tarifa a precio variable. Bien, la tarifa a precio variable, efectivamente, como decíais ahora en la mesa, lo bueno que estamos haciendo en España es tratar de desligarnos de todos estos conflictos geopolíticos que nos afectan muchísimo desde el punto de vista energético y económico y que en realidad pues, no tienen nada que ver con nosotros directamente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se desliga uno? Con renovables. Efectivamente, por eso tuvimos en abril el precio mínimo, es porque hubo una confluencia de 3 factores en abril. Llovió, hacía viento y hace sol. Es decir, había producción hidroeléctrica, producción eólica y producción solar fotovoltaica. Con esas 3 cosas el precio se hundió. Ahora, como hay más consumo de electricidad, mucho más que en primavera, precisamente por el aire acondicionado, lo que ocurre es que vemos que los precios se incrementan, pero, y aquí es donde está la clave, no se incrementan por igual en todas las horas. Y precisamente las horas centrales del día, como hay mucha energía solar fotovoltaica en España, los precios son más baratos, particularmente los fines de semana. Los fines de semana a mediodía, durante de 6 horas, todos los sábados y todos los domingos, incluso en plena hora de calor, el precio a aquellos, insisto, que tienen una tarifa variable les ha salido prácticamente gratis poner el aire acondicionado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación ahora mismo? Bueno, primero, desde luego, no abusar de aire acondicionado, una temperatura de 26 grados es razonable, piensa que cada grado que bajes es un 7% más de gasto, ojo, porque hay gente que lo pone en 22, entonces si en 26 es razonable, 4 grados ya estamos hablando de un 30% más de gasto. Y en segundo lugar, elige una tarifa variable y ponlo a ser posible las horas centrales del día. O sea, trata de apagarlo en torno a las 9 de la noche, porque el precio entre las 9 y las 11 de la noche es, ojo, más del doble que el precio a mediodía, ¿vale? Por tanto, es muchísimo más caro poner el aire acondicionado entre las 9 y las 11 de la noche que a mediodía. Particularmente, ya digo, los fines de semana donde el precio no es que sea el doble, es que es 10 veces más, porque a mediodía es casi gratis. Con lo del fin de semana nos has alegrado a mucha gente. Yo no sé por qué dices que siempre te llamamos para dar malas noticias. Desde luego, Jorge. Gracias por habernos acompañado. Bien, te digo que esta segunda parte estaba bien. Bueno, un placer. Un abrazo, Jorge.